¿Qué tal? Muy buenos días con cada uno de nosotros. Que Cristo, nuestro Señor, nos dé entendimiento y nos dé las fuerzas para no dejar de leer la palabra de Dios, que se nos quite cualquier obstáculo, porque todo depende de nosotros. La decisión firme que tomemos en la oración de la mañana, del mediodía, de la tarde, que siempre nos dé fortaleza, a pesar de los 1001 problemas que podemos tener como persona. Que Dios le dé salud a cada uno, que Dios le dé fortaleza a cada uno de ustedes para predicar el Evangelio, pero más que para predicarlo, para practicarlo, para hacerlo práctica. Hoy día, pues, posiblemente hay algunas interferencias de un motor, ya no tengo que quitarlo, pero en fin, hay que seguir. En Mateo 13:31, el Señor Jesucristo nos habla de la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Siempre Jesucristo nos trata de enseñar muchas cosas y hay que ir procesándolas. Por eso a veces es necesario, muy necesario compartir la palabra de Dios entre las diferentes personas que queremos seguir a Cristo, que aspiramos a seguir a Cristo. La frase ¿a qué compararemos?, ¿de acuerdo?, está formulada como rabínicamente la concebía. La mostaza se echa en el campo, o en la tierra, o en su huerto, pero esto es, digamos, lo mismo que decir echar la palabra en un público gentil, pues la mostaza, digamos, como tal, estaba prohibido sembrar en los huertos o jardines según los judíos. Es decir, sembrar una mostaza estaba prohibido, sembrarla frente a su casa. ¿De acuerdo? La más pequeña de todas las semillas está dicho para darnos a entender lo ordinario de comparar con las cosas más pequeñas que puede haber. Se decía pequeño como un grano de mostaza, es decir, tan pequeño como un granito de mostaza. Y el Señor hace referencia a que si tuviéramos una fe pero tan pequeña como una semilla de mostaza, diríamos a una montaña: tírate al mar, y se tiraría. Fíjense para ver el tamaño de la fe. Entonces, nuestra fe, según las palabras de Jesucristo, es muy pequeña, salvo que alguno de ustedes que está oyendo esta prédica, o lee esta prédica, o lee este evangelio, tenga en su interior que tiene una fe muy grande y pueda ir a una playa, a un mar, y decirle a una montaña: tírate al mar. Yo no creo que no haya ningún ser humano que haya tenido ni siquiera el tamaño de fe de un grano de mostaza, porque nosotros recibimos por regalo el don de fe, porque por nuestra propia naturaleza nos es imposible tenerla. Por eso tenemos que aferrarnos con toda nuestra fuerza a la oración, a la lectura de la palabra de Dios y a ponerla en práctica, porque el enemigo no quiere eso. Y cada vez es más fuerte la lucha contra eso. Cada vez nuestro espíritu
tiene menos fuerte porque la carne, diferentes clases de mostaza que podría haber en el mundo, crecen rápidamente. Es decir, cualquiera sea la clase de mostaza de cualquier país, de cualquier sitio donde abunde, tiene una propiedad de crecer rápidamente. Y puede llegar a medir entre 3 o 4 metros. Y se hace leña en su base. Y como se hace leña, pues se posan las bandadas de pajaritos. Entonces, esta es una parábola que en sus elementos descriptivos y comparación es que lo mínimo, lo más pequeño, se hace lo más grande. Por eso es la comparación de la fe con un pequeño grano de mostaza, o la palabra de Dios, el reino de los cielos, porque es la palabra de Dios, o la palabra de Dios, el reino de los cielos, porque es la palabra de Dios, es lo más pequeño, pero que se hace lo más grande. Es la universalidad de la iglesia, no denominativamente, porque denominativamente estamos entrando en discusiones infantiles sin sentido que nos están destrozando como iglesia. Mi iglesia, mi pastor, mi iglesia, el sacerdote, y nos enfrentamos y tenemos discusiones que nos están desangrando, y que es justamente la intención del enemigo, porque Cristo mismo nos dijo: si un reino está dividido, ya está acabado. Y la iglesia de Cristo no está acabada. Están acabándose aquellos que profesan una religión cristiana y se enfrentan, aduciéndose que el evangelio es mejor que el católico es mejor que el evangélico, que entre los evangélicos mismos, bajo diferentes denominaciones, están equivocados. Eso es lo que querían, Señor. Pues deben corregirse, porque lo que están haciendo es enfrentarnos a nosotros mismos, discutir y desangrarnos, y perder almas y perder tiempo en discusiones vanas que no llevan a nada. Por eso la Escritura dice que si un reino está dividido, Satanás está dividido, pues entonces ya está acabado. Y si están haciendo esas obras, créanme que están obrando para el enemigo, porque el enemigo quiere dividir a la iglesia de Dios, y eso no lo va a conseguir, porque es una cosa ilógica. El creador del mundo, pues peleando con una criatura suya, y que gane la criatura suya, es ilógico. Eso no tiene sentido en ningún lugar del mundo. No hay un sentido común. Entonces, como Cristo que habla que la semilla de mostaza es la más pequeña, ahora estamos viendo que esta semilla crece rápido, se hace leño, que crece 3-4 metros de altura, pero lo pequeño se hace lo máximo. Eso es el sentido. ¿De acuerdo? El sentido es que el reino de Dios, que parece tan pequeño, se hace tan grande universalmente. Vino un solo hombre, el Hijo de Dios, murió, y con su resurrección, fíjense, todo el mundo. Y aquellos que ya no lo quieren aceptar, es un reto para nosotros: id y predicad. Dice: id y haced discípulos, dice la Escritura, el encargo que nos ha dado el Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, que nos ha dicho que se pierden 3 partes de la simiente y solo una se conserva. Y esta última hay también mucha pérdida a causa de la cizaña. Recuerda que hay hombres que han recibido las cosas de Dios, pero las tuercen. Estas son las denominaciones cristianas que tuercen el evangelio, y en lugar de ser trigo se convierten en cizaña. Ahora tenemos esto, que los discípulos no deben entrar
en quiénes son, cuántos serán, dónde están los fieles, a todos esos criterios de valoresa, y Cristo es el que dirige a cada creyente. ¿Ve? Porque si nos echamos a buscar quiénes son, dónde están, en qué iglesia van, dónde congregan, vamos a rompernos la cabeza, porque ese discernimiento de quién es trigo y quién es cizaña solamente lo puede entender el Señor. Nosotros no, es complicadísimo. Es complicadísimo, créanme que es muy complicado. Conocí a una señora que tenía a su hija ya de 30 y tantos años, y ella asistiendo a una denominación eclesial, más de 30 años de su vida, yo convertido, y me tocó decirle a esa señora, decirle pues que su hija no le era lícito fornicar con menores de edad, con chicos de 15, 16 años. Entonces la señora esta que estaba congregando 30 y tantos años en una iglesia, me llamó a un costado y me dijo: no te metas a corregir a mi hija. Yo soy su madre y voy a saber qué hacer, pero usted no se meta a corregirla. ¿De acuerdo? Si ella hace con su cuerpo y todo lo demás, es su problema, es el problema de mi hija. Y si mi hija lo hace, yo apruebo que lo haga, porque lo está haciendo por su propia voluntad. Y nadie tiene derecho a opinar sobre su vida de mi hija. Pues me sorprendió. Ya ve, como digo, parece trigo, pero es cizaña, porque está actuando en esa idolatría a su hija, en ese amor excesivo, descomunal a su hija. Está diciénole: te permito que hagas lo que quieras, pero ella va a la iglesia y confiesa a un Cristo en el cual ella lo sabe de oídos, pero no lo entiende de corazón. Por eso a nosotros no nos compete como discípulos saber quiénes son, dónde están, cuántos serán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso, repito, solamente el Señor sabe. El Señor solamente puede tener esa capacidad de distinguir, y ya lo demostró con una sabiduría extraordinaria que supera nuestro entendimiento. Sabiduría extraordinaria que supera nuestro entendimiento humano. Dice: dejad que la cizaña crezca junto con el trigo. Y a su tiempo, se arranca primero la cizaña, se la pone en atos y se la tira al fuego. Porque todo es a su tiempo. El tiempo es algo extraordinario, porque el tiempo demanda que tengamos nosotros bien fortalecida una cosa que nos enseña Pedro en 1 Pedro 7, que dice sobre la paciencia. Nos dice muy claro en Pedro, ¿no?, en sus cartas, sobre lo que nosotros debemos ir fortaleciendo. ¿De acuerdo? Dice, 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra, más preciosa que el oro, ¿de acuerdo?, sea hallada en alabanza, gloria y honra para que sea manifiesto. Es necesario ser sometida a nuestra prueba. Y nuestra prueba produce algo increíble que se llama paciencia. Paciencia. Porque si no tenemos paciencia, vamos a desesperarnos. Fíjense que nosotros vamos y predicamos, pero hay personas que no se convierten. Paciencia. Paciencia es la clave, y hay que ejercitarla. Porque esto no es una carrera, no me compete como persona natural transformar la vida de alguien. El que hace el trabajo es la palabra de Dios, lo hace Jesucristo y el Espíritu Santo. Nosotros
A mi entender somos una simple voz, como Juan el Bautista. Nada más. Somos como una corneta, simplemente. Pero el reino de Dios, que es la persona de Jesucristo, que es su palabra, es la que hace el trabajo, no nosotros. Nosotros sí debemos ser diligentes en cuanto a que esas palabras ponerlas en práctica, a que esas palabras compartirlas con nuestro prójimo, porque dice el Señor, el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está cerca a ti. Ese es el prójimo, el que está cercano a ti. No sé, tu vecino, tu vecina, tu empleado, tu jefe, tu esposa, tu hijo, tus nietos, en fin. Ahora, se entiende y debe quedar muy claro cuando está hablando del reino de los cielos, es predicar el Evangelio y compartir el conocimiento de la Escritura que conduce a la vida. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene. Por eso dice, es semejante el reino de los cielos a un grano de mostaza. Aunque te parezca poca cosa, aunque le parezca al mundo entero, a las personas, que estás haciendo una pérdida de tiempo, algo insignificante, sin valor, que no tiene ninguna importancia, que no tiene ninguna trascendencia, porque estás predicando el reino de los cielos y el conocimiento que conduce a vida, aunque para los ojos de los demás sea algo insignificante, tan pequeño como un grano de mostaza, créanme que estamos haciendo algo extraordinario. Porque la predicación de las Escrituras son la puerta al cielo, a la eternidad. Fíjate esto, quiero que lo puedas entender, hermano. La vida es un segundo. No hay más allá de un segundo, ni antes ni después. Pasado el segundo fue después. No puedes adelantarte a un segundo más porque sería el futuro, y tú no puedes predecir el futuro. Por eso aquellos hermanos que dicen yo declaro sanidad, yo te declaro, se están haciendo dioses a sí mismos, porque tú declaras y no Dios. Y el Señor es el que obra en mí, es el que actúa en mí, el que me permite ver, escuchar, respirar, tener vida. Es Él el que actúa en mí, no yo actuando en Él. Pero sí puedo pedirle a Dios que me dé dirección para mejorar mi dominio propio, que me dé orientación para mejorar mi paciencia, que me dé orientación y guía y me ayude para ser fiel, para tener fe, para tener virtud, para tener amor fraternal. Entonces, tenemos que entender que el reino de los cielos es la predicación del Evangelio y el conocimiento de Dios, o el conocimiento de las Escrituras, que son las puertas que conducen al cielo. Este granito de mostaza, de acuerdo, que es el fervor de la fe, de acuerdo, es la que arroja también todo el veneno de doctrinas depravadas, porque este grano de mostaza va a doctrina depravada. Ejemplo, una doctrina depravada es que la felicidad se encuentra en el libro de los secretos, que la paz se encuentra practicando un método de yoga, que puedo conseguir todo en la vida mediante la ley de la atracción. Doctrinas depravadas, ¿ve? ¿Y quién las va a arrojar afuera como si fuera un antibacterial? Es el grano de mostaza, que es la palabra de Dios. Se puede decir por muchos
que el Salvador es el que siembra en el campo. Es quien siembra en el campo. Es quien siembra en cada alma de cada ser humano con el objetivo de ser fieles a la palabra de Dios. Ahora, algunos pueden decir que es el mismo hombre que solito se siembra en su campo, es decir, en su corazón. Y puede sembrar sentimientos y nuestra alma. Pero eso es incorrecto, porque nosotros sí podemos edificarnos, pero el que siembra la auténtica y verdadera palabra de Dios que nos transforma, que nos convierte, es Cristo. Por eso el que recibe el grano de la predicación aumenta la simiente con el riego de la fe, del oír la palabra de Dios, y la fecunda esta verdad, ¿de acuerdo? Que pareciera tan pequeña, tan insignificante, pero que al final va a entrar en toda nuestra vida. Fíjate, si haces una comparación en cuanto a la predicación del Evangelio, pareciera la menor de todas las enseñanzas, porque no tiene a primera vista el aspecto que le gusta a un hombre. Primero, porque tenemos que predicar a un hombre hecho Dios, pero este hombre hecho Dios muere. Y este hombre hecho Dios es crucificado en una cruz. ¿Cómo es posible que un hombre hecho Dios muera y muera crucificado en la cruz como un vil ladrón? No se puede entender esto desde la lógica humana. Ahora, si lo comparamos con la doctrina de grandes filósofos, de grandes académicos, con un brillo, con una oratoria, con una elocuencia, con un estudio demostrado en laboratorios, con medidas, con estadísticas, etcétera, 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 vemos que es mucho más elocuente decir que una nave llegó pues a Marte, y esa Marte fue construida con las mentes más inteligentes del planeta Tierra, y que costó pues no sé, $2 billones el transportarla, y que esa nave pues toma no sé, fotografías, imágenes, etcétera, bla bla bla. ¿Qué hablar de Cristo? ¿Qué hablar de una persona que siendo Dios renunció a todo y murió por ti, por mí, en un madero? Por supuesto que es más atractivo. Por eso parece lo menor de lo menor. Pero eso es lo que digo. ¿De acuerdo? Eso es lo que digo. Entonces, nosotros seguimos reflexionando la palabra de Dios. Si bien cierto, es la más pequeña, ¿de acuerdo? Porque el Señor lo dice con su inmensa sabiduría. Esta simiente del Evangelio eran menos los en capacidad intelectual los apóstoles que los acá viene, sin embargo, tienen una gran virtud, porque por la predicación de los apóstoles en todas las partes del mundo creció más. Voy a hacer algo. Dice, pero después crece y es mayor que todas las legumbres, dice el Señor Jesucristo. Eso dice, a la verdad la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor que todas las hortalizas o legumbres. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Puede haber grandes pensadores como hubo Sócrates, como hubo Platón en su época.
Pero ¿quién sabe tanto la teoría de las cavernas de Platón, Sócrates? ¿Y quién no ha escuchado del Señor Jesucristo? ¿Ve? La más pequeña, ¿ve? La más pequeña se hace la más grande, es la mayor. Pareciera insignificante en esa época comparado al pensamiento, la doctrina de Cristo comparada con la doctrina de los griegos. Pareciera, pero no, porque una vez que creció es la mayor. Luego tenemos que las dogmas o las sectas son más que son full sentimentalismo, y dicen lo que les conviene. Y esto se demuestra en la oratoria de Adolfo Hitler, que entendió que motivar las emociones y sentimentalismos de un país llevó a la Segunda Guerra Mundial. Cuando no presentan ni energía ni vitalidad alguno, sino que todas estas formas de pensamientos, de dogmas filosóficos, son débiles y producen hierbas que luego se mueren. En pocas palabras, estas formas y pensamientos de los filósofos no tienen vitalidad, no tienen vida en sí misma. No es como la palabra de Jesucristo, que sí tiene vida y perdura para siempre. La predicación del Evangelio, repito, que es como el grano de mostaza, que para el principio pareciera de poca importancia, pero poco a poco se la considera en las almas de los fieles y va transformando todo el ser interior, ¿no? Todo el ser interior crece y crece la palabra en el cielo, que da suerte de que las demás personas se protegen uno. Por eso, cuando tú estás practicando la palabra de Dios, viene alguien y dice: ora por mí, te llaman, o cuando encuentran contigo, tu sola presencia le transmite paz, tranquilidad. Por eso dice que vienen más aves y va creciendo esta virtud. ¿De acuerdo? Por eso el Señor dice: se hace un árbol, ¿ve? Se hace un árbol que las aves del cielo vienen y anidan ahí. Por eso nosotros, que llegamos a ser árbol evangélico, producto de algo tan pequeño como el grano de mostaza, ¿de acuerdo? Vienen y nos buscan las aves, porque se sienten protegidas con uno. No es porque nosotros seamos gran cosa, es porque la semilla lo puso el dueño del reino de los cielos en nuestra vida, y nosotros, con esta práctica que tenemos de la palabra de Dios, pues nos ven como un descanso, nos ven como una consolación, nos ven como una seguridad para confiar en que las palabras del reino de los cielos son de verdad. Este grano de mostaza que ha plantado en nosotros el Señor va a sepultar al hombre viejo, y al sepultar al hombre viejo es porque éste crece. Esta palabra de Dios crece, esta palabra de Dios crece. Por eso, fíjense, el Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Él es el grano de mostaza. Murió. Lo crucificaron, lo insultaron, lo despreciaron. Es más, los judíos lo cambiaron a un vil ladronzuelo y homicida por él. Pero murió. Pero cuando resucitó, ya no era un grano, ya era un árbol. Ajá. ¿Ve? Carnalmente, con humildad, murió por nosotros y se convirtió en un árbol
lleno de poder, de majestad el Señor, que ahora reina a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y todo honor y toda gloria al Señor Jesucristo, porque murió por nosotros. Nos reconcilió con el Padre que está en los cielos. ¿Quién hace semejante cosa por ti, por mí, dar su vida? ¿Quién hace tal grande cosa por ti y por mí, de darnos consejos? ¿Quién hace tan grande cosa de darnos sabiduría, entendimiento? ¿Quién hace tan grosa de abogar por nosotros a pesar que somos pecadores escarniados, tercos, que entramos en demencia de a veces querer apartarnos de la palabra de Dios? ¿Quién hace tal maravilla? Solamente Jesucristo. No hay otro. Por eso no seáis torpes en el entendimiento de la palabra de Dios, de defender una denominación eclesiástica o a su pastor o al sacerdote. Cristo es el único maestro y practica la palabra de Dios según la voluntad del Padre, porque Cristo es tu cabeza. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿Dónde estamos? ¿Cuántos somos? No sé. ¿En qué iglesia están? No sé, porque son miles y miles de iglesias. Este grano de mostaza que ha sido lanzado al campo, Cristo, ¿de acuerdo? Recuerda que fue entregado al pueblo por Judas Iscariota, y entregado a las autoridades lo mataron, y enterrado en un campo, y su cuerpo, al ser enterrado en un campo, es como sembrar una semilla. Crece y da frutos. Crece y da frutos. Eso es lo que quiere decir. Cristo fue maltratado y se sembró en esa cueva como una semilla. Parecía pequeña, insignificante, pero fíjense cómo creció. Por eso nuestro espíritu, a pesar de tener una lucha interior con el hombre viejo, y a pesar del hostigamiento del enemigo, nosotros encontramos descanso en el árbol, que es Cristo nuestro Señor. Cuando estamos en su reino con sus palabras, ejecutando y practicando su palabra y leyendo su palabra, encontramos descanso en las palabras de Cristo. Jesús, el Cristo, nos dé sabiduría y entendimiento. Siendo la semilla de mostaza algo tan pequeño, algo que pareciera insignificante, que es muy despreciativo, que nadie o muchas personas no quieren escuchar, ojo, llega a ser lo más grande que puede haber. Amas a tus hijos, ama a tu madre, amas a tus familiares. Empecemos por ahí. Ora por ellos, predícales el Evangelio. Y usted, si es casada, predica en silencio como manda el Evangelio. Haga caso a Dios, mujer, para que vea los frutos que el Señor da, para que compruebe usted con su vida, dando testimonio correcto del Evangelio, que se ganan almas. Porque si la interpretamos como nos da la gana, entonces, bajo una interpretación como nos da la gana, entonces, bajo una interpretación teológica errada, ¿qué hacemos? Los niños entienden una cosa, los adultos otra cosa, y va pasando, y no que el pastor dijo esto. No es el pastor, porque tu maestro es Cristo, tu cabeza es Cristo. ¿De acuerdo? Busquemos a Cristo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y nos sometamos. Recuerda, somos la semilla más pequeña, como un grano de mostaza, insignificantes para el mundo, pero dejémosla crecer,
reguémosla con la fe. Practiquemos la palabra de Dios y veremos cuán grande llegamos a ser un árbol fuerte en cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor.